¿Cuál es su opinión respecto a las películas del género slasher? Pues algunas son buenas, algunas son malas, algunas son memorables, algunas son absolutamente despreciables. Las mejores para mí fueron las primeras de Freddy Krueger, porque es un tipo de terror diferente. Es decir, no, ya ni me acuerdo por qué Michael el de Halloween mataba gente, ¿no? No me acuerdo que Jamie Lee Curtis era maravillosa en esa película, pero no me acuerdo por qué el asesino asesinaba. A Jason, el de Viernes 13, le hicieron alguna historia posterior con su madre, y eso, pero muy posterior. Al principio simplemente estaba ahí muerto, era un asesino que había muerto, él salía y seguía matando gente. Y además con el esquema clásico de separémonos. 7 adolescentes en una casa están matando a sus compañeros y le dicen separémonos, sí, para que nos puedan matar uno por uno, porque así funciona el género, vale. Pero Freddy era otra cosa. Freddy Krueger no era el asesino que estaba afuera, no era el monstruo que venía de fuera a romper la tranquilidad de lo que está bien. Freddy Krueger estaba dentro de la gente. Y los horrores de Freddy son horrores que saca del cerebro de sus propias víctimas, de la mente, de los recuerdos, de las memorias, de los miedos de sus víctimas. Entonces es un monstruo muy distinto a los monstruos del terror clásico. El terror clásico tienes la normalidad, entra un monstruo, rompe la normalidad, matas al monstruo, vuelve a la normalidad. El proceso de que llegue el monstruo y lo matas es el interesante. Y allí puede morir mucha gente y puede pasar muchas cosas. Es lo que pasa con Drácula, es lo que pasa con Frankenstein. Pero con Freddy Krueger tenemos un fenómeno totalmente diferente. El monstruo está adentro, el monstruo eres tú en cierta medida, ya no es un elemento externo. Esto lo prefigura Edgar Allan Poe. Si se lo imaginan, esto lo he reflexionado a lo largo de los años, pero también he escrito cuentos de vampiros y cuentos de terror. Para Edgar Allan Poe es el primero en el que el monstruo está dentro. El monstruo es uno mismo, no es un fenómeno externo. Entonces el monstruo es el tipo que se obsesiona con el ojo del otro en el corazón del actor, ¿no? O el que tapia al otro en el barril de amontillado. No es un monstruo, es otro ser humano, o es el propio ser humano el que tiene lo monstruoso dentro. Pero Freddy Krueger une las dos cosas y tienes un monstruo externo con una historia horrorosa, pero que desde el principio la tienes clara. Desde el principio sabemos que Freddy Krueger se quemó, que Freddy Krueger tenía una situación feroz desde pequeño y que su madre influía allí. No me acuerdo bien ya del backstory de Freddy, pero era claro desde el principio. Y entonces no lo podías matar porque estaba dentro de ti. Y esto lo hacía mucho más aterrador, tan aterrador como una pesadilla. Yo creo que ese fue la segunda de Freddy Krueger. Es maravillosa, es lo mejor del género slasher probablemente, y tiene algunas de las escenas más sangrientas de las películas de Freddy Krueger. Y incluso La última pesadilla de Wes Craven me pareció una película sensacional. Entonces ahí tienes eso, y luego tienes películas absolutamente despreciables hechas para explotar el género sin ningún interés ni estético, ni psicológico, ni sociológico, ni de reflexión personal, ni de nada. Mata y punto, ¿no? De esas películas que, por cierto, no me acuerdo cómo se llama, pero un argentino que se llama Mariano y que destroza películas que nunca debieron hacerse. Búsquenlo en YouTube. Es brutal el tipo. Mira que yo no soy muy dado a esto, pero empecé a ver la forma en que destrozaba películas absurdas, películas que alguna vez vimos y que son lamentables, y con una gracia extraordinaria las destroza. En 20 minutos te deshace una película de hora y media, te ríes como loco, además ves los absurdos, las películas en las que de pronto el héroe aparece en un lugar y luego aparece en otro y no sabes cómo se transportó ni por qué está allí. Y eso
el tipo lo comenta con gran gusto y ha destrozado varias películas de slashers. Entonces, pues eso es lo que puedo decir. Creo que hay cosas tan maravillosas como Freddy Krueger, creo que hay cosas tan permanentes como el Halloween, pero ese fue gracias a Jamie Lee Curtis, yo insisto, pero hay buenas y hay malas películas. El género en sí no es ni bueno ni malo, ¿no? Depende cómo lo abordes y quién lo aborde y para qué lo aborde.